sumarse a este break bastante particular porque es como mitad feriado, mitad no, con lo cual eh, a veces es difícil ubicarse. Hoy hay mercado, pero no hay operaciones de liquidación. Y cuando eso pasa, por lo general los fondos están ausentes y cae mucho el volumen. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. Robert, muy buen viernes para todos. Sí, como comentabas, vamos a tener un viernes medio somnífero hoy. El mercado con un ojo abierto y un ojo cerrado, descansando. Nos pasó hace 2 o 3 semanitas atrás. Y bueno, ya sabemos cómo viene la mano, pero arrancamos el día como todos los viernes. Y, y bueno, vamos a ponernos al día en un break que quizás fue el más fácil de pensar, ¿no? De los últimos, título y temática, porque, bueno, era una especie de recap, de resumen de todo lo que hemos vivido en estos 2 años, que ciertamente eh, no ha sido fácil ni mucho menos lineal, ¿no? Justo estaba pensando eso, lineal, Fran, la misma palabra. Sí, este miércoles se cumplieron 2 años del triunfo de Javier Milei a la presidencia, de un cambio político va, que va a dejar secuelas, ¿sí? Porque, bueno, ha sido todo un realineamiento desde lo local hasta lo internacional. eh, Todo lo que es la macro y la micro también, ¿sí? O sea, es un cambio bastante paradigmático que va a cambiar mucho la forma de trabajar, de hacer negocios, de relacionarse con el exterior. Pero bueno, sí, los cuatro primeros puntos hacen referencia en un poco a eso, eh, que es una de las principales cuestiones, si vamos a lo que es más financiero. Es el reordenamiento de la macro, ¿sí? Es esta primera parte del gobierno, estos primeros 2 años, que estuvo más marcado por un plan de estabilización, ¿sí? Con resultados típicos de un plan de estabilización. eh, y ahora empieza la segunda parte, ¿sí? Como decía un expresidente del segundo tiempo, que también lo intentó, ¿sí? Después de las elecciones legislativas, sin suerte, y que ahora el gobierno, habiendo tomado nota de eso, se tira hacia lograr eh, esas reformas que marcan salir de un plan de estabilización a un plan de crecimiento. Por el lado de la renta variable, sí, tuvimos en estos 2 años dos triunfos y hubieron dos relieve bastante grande, bastante marcado. Uno pareciera más un rebote, pero bueno, no deja de ser un rally. A nivel de inversión global, podemos ver que lo que tuvimos fue volatilidad y ganancia en términos generales. Los bonos fueron, sobre todo los bonos en dólares, sí, a los que hacemos referencia, fueron grandes ganadores, sí, grandes ganadores. Y una pequeña mención internacional para lo que estamos viviendo, bastante alineado al break de la semana pasada. Pero bueno, arrancamos con la macro. Nosotros siempre ponemos en presentaciones que hacemos en distintos eventos o con clientes un poco estos cuadritos y los vamos actualizando. Impresionante, Fran, cómo cambió y cómo se alinearon las variables, estas tres tasas que para nosotros son el norte del trabajo. Sí, acá podemos ver cómo el gobierno usó una eh, de las variables, como un ancla absoluta, que es la inflación. El primer objetivo fue, en términos de ellos, exterminar la inflación. Se fue logrando, ¿sí? Se fue llegando a un punto donde, eh, no voy a decir que no preocupa más, pero la realidad es que se siente muchísimo menos la inflación en el supermercado, en el bolsillo, eh, y pasó a ser, como incluso varias encuestas lo indican, un tema completamente de segundo plano, ¿no? Antes, las encuestas que le hacían a la gente de economía, digamos,
de qué factor económico es el que más te afecta en el día a día, el 80% era la inflación o el 70% de la inflación y el resto era el precio del dólar, ¿no? Ahora quizás eso se redujo muchísimo y bueno, ahora viene la segunda parte que es un poco el estancamiento, entonces ahora la gente piensa en que, eh, bueno, que la economía tiene que crecer, ¿sí? Ahora viene por ese lado la queja o lo que le preocupa a la gente, que digamos que el país tiene que despegar, si quiere, y es el segundo tiempo yo creo que va a venir muy por ese lado, muy apuntados los cañones a lograr la recuperación económica lo más rápida posible. Em, y lo otro que vimos es que, como decía recién, no fue lineal. Si miran el tipo de cambio ahí, ha sido una linda montaña rusa, sobre todo este año, eh, con, bueno, picos muy altos, meses con subas muy abruptas, y luego bajas furiosas cuando el gobierno lograba o un plan con el con el FMI o diferentes acuerdos, ¿sí? Bajaba esa espuma de la suba del tipo de cambio, eh, y volvía a valores más normales, y si lo vemos ahora está en valores más normales, eh, y viene con, digamos, en promedio, subiendo como todo lo demás, ¿sí? Lo cual Sí, no es menor. no, no es menor. Acá se nota muy marcado, Fran, el régimen de Sí, crawling, sí, sí, ¿sí? sí, eso estaba claro Muy, que no iba a subir. muy marcado, típico de un plan de estabilización. Después se pasa a la política de bandas. Eso permite saltos, bueno, para los que vienen pidiendo flotación, esto es flotación, ¿sí? Esta línea azul que parece un electrocardiograma, esto es la flotación en Argentina. Bastante complejo el asunto, ¿sí? Y nosotros creemos que sería bastante complejo aún con el Banco Central acumulando reservas. Aunque cada vez más ya se empieza a hablar y se empieza a ser un poco más consciente que quizás la acumulación de reserva no va a venir por el superávit de la cuenta corriente, sino más bien por el superávit por el lado de la cuenta capital. Y en esto, este último mes que todavía no termina, ya hay emisiones récord de obligaciones negociables de la era Milei. Ayer salió tarjeta naranja, récord en dólares, ¿no? Salió tarjeta naranja en pesos y en dólares, 6,5 para dólar, 4,5 para pesos, tasa Tamar. No está mal, porque si contamos que la tasa Tamar va a estar por encima de una tasa de plazo fijo para persona, mirando más el cliente retail, 4,5 por encima de eso es bastante difícil de lograr de manera privada y de manera consistente. Em, Así que bueno, ahí también hay mucha potencia. Vamos a decir una cosa, esto está acá hasta noviembre, digamos en términos hasta ayer, ¿sí? Inflación estimada, el 2%, devaluación hasta el día de ayer, ¿sí? Ha caído bastante también. Tenemos una baja, ¿sí? De cerca del 2%, acá fue 2%, acá fue 1,8%, está siendo 1,8 en el mes. Em, entonces, eh, con tantas emisiones de obligaciones negociables, lo que podemos ver es que, a ver, muchas de estas colocaciones o se utilizan para importar o se utilizan eh, para financiar un proyecto que se está llevando a cabo en el país. Era el caso fundamentalmente de las petroleras que salieron en las últimas semanas. Y eso hace que esos flujos alimenten el mercado de cambios, ¿sí? O alimenten el mercado del MEP o del contado con liquidación, porque hubieron muchas que se emitieron en dólares cable. Entonces eso va a hacer que ingresen dólares por la cuenta capital, eso va a poner presión al tipo de cambio, ¿sí? O le va a poner un techo, ¿sí? Como lo hemos visto, que ahora está más cerca de 1.400 que de 1.500. Se está alejando de a poco de la banda porque la banda sigue subiendo al 1% y el tipo de cambio viene bajando, entonces cada vez hay más spread. Lo que decimos ayer, el tipo de cambio se picó un poco
pero ayer hubieron noticias internacionales bastante pesadas, más que noticias, o el mercado estuvo bastante pesado, muy negativo, con lo cual lo vemos más como un problema internacional. Pero sí le pone ese riesgo a los shocks externos el no haber acumulado reservas y parece que sería uno de los objetivos del 2026. Pero acá podemos ver las convergencias de estas tasas, ¿sí? En donde la tasa de interés debería estar levemente por la de inflación y es prioridad del gobierno que la tasa de devaluación no tenga demasiados saltos, sino que vaya hacia arriba o hacia abajo, anidándose en la escala de la inflación. Las tres anclas funcionaron, ¿sí? Con sus altibajos, también reaccionaron a los vaivenes políticos, fundamentalmente la tasa de interés, que funcionó como amortiguador, y mientras tanto la tasa de inflación se ha mantenido bastante estable. Las expectativas de lo que queda acá para adelante es una baja de inflación. Fran, en términos un poco estadísticos, noviembre siempre es un mes en donde la estacionalidad juega a favor, Sí, y muy la tranqui. tasa suele ayudar a bajas de tasa de inflación. Diciembre por ahí es un poco más difícil. Entonces, pero bueno, los niveles de inflación lo mostró la mayorista con inflaciones por debajo del 2%. Claro, sí, la mayorista de octubre fue 1,1%, ¿sí? Básicamente la mitad que la minorista, ¿sí? Pero bueno, siempre recordar que es una inflación que demora en afectar en la minorista un par de meses. Entonces eso quizás lo vamos a ver sobre fin de año o el año que viene. Y sí, noviembre siempre es bastante tranquilo, quizás esperando la furia de diciembre, donde, bueno, em, obviamente las fiestas, fin de año, reuniones y demás, hacen que los precios siempre se piquen un poco, como quien dice. Entonces, esperando a eso, noviembre, noviembre está calmo. Em, de todas maneras, entendemos que digamos, ahora viene la parte difícil de bajar la inflación, viene varios meses, si se quiere, subiendo, ¿no? Término medio raro decir subiendo, porque la realidad es que se ha mantenido en un par de puntos más arriba o más abajo. Pero bueno, posiblemente noviembre afloje un poquito el número, y esperaremos a diciembre a ver si también se reactiva parte de ese consumo tan típico, tan característico del último mes del año, que bueno, siempre empuja un poquito la economía, ¿no? Sí, un rubro que viene subiendo y que nosotros pensamos que va a seguir subiendo es el de la carne, que cuando uno lo mira en términos anuales es como que por lo menos los últimos 2 años ha mostrado un incremento a finales y a principio de año, sí, entre el 23 y el 24, y entre el 24 y el 25 también, ahora también se estaría dando esa suba, así que si quieren ir comprando peseto para las fiestas, lo pueden ir haciendo. Hay buenos indicadores para lo que es el sector agrícola, sí, ya sea tanto por el lado de los granos, se mantiene firme la soja, sí, recuperando bastante, se mantiene firme la carne a niveles de precio internacionales, así que bueno, pensamos que en términos generales vamos a seguir con esta tendencia, pero sí, ya de manera más atenuada y el mercado buscando las respuestas en cuanto a lograr cambiar el paso de un plan de estabilización a uno de crecimiento. Fran, dos triunfos, dos rallies. Bueno, gran año de la bolsa. Acá pusimos los principales ADR o acciones de Argentina que cotizan en Estados Unidos. Sí, si hacemos el punta a punta, como se ve acá, la verdad que eh, no hay perdedores, sí, no hay perdedores. Hay algunos muy ganadores, ¿no? Subas de 200% es completamente impensado. Eh, los mayores ganadores, como comentaba ahí el título, eran los bancos, que venían por ahí muy golpeados
diferentes motivos, principalmente económicos, ¿no? Donde no estaban del todo, entre comillas, favorecidos. Em, pero bueno, en realidad estaban más complicados por lo que podía llegar a pasar con la economía. Em, Después la realidad es que a todo le ha ido bastante bien. YPF, bastante bien es una manera muy light de ponerlo, le ha ido espectacular. YPF con suba también más del 250%, Pampa cerca del 150%, ¿sí? Empresas que quizás son las más negociadas en el mercado y han tenido una performance tremenda. Obviamente fue muchísimo más sostenida la primera victoria, digamos, las uvas. Y bueno, lo que fue este año, eh, arrancamos en máximos de esta época, em, y se embarró un poco la cancha. Lo veíamos recién con el mismo gráfico del tipo de cambio, ¿sí? De las uvas del tipo de cambio. Bueno, eso indudablemente, ¿cómo decirlo? Embarró un poquito la cancha y hizo que las acciones tuvieran un principio de año bastante fulero, hasta incluso las elecciones mismas, ¿sí? Con las elecciones mismas volvió a pasar lo mismo, se volvió a dar el rally eh, completamente ganador, ¿no? Había acciones que habían subido, perdón, que habían bajado desde principio de año más del 60%. eh, pero bueno, rápidamente recuperaron gran parte de eso. Incluso en pesos, el Merval volvió a alcanzar máximos históricos. Todavía no en dólares, todavía le falta. Y luego de una pequeña corrección, bueno, ahora estamos listos para el siguiente rally, ¿no? Que quizás no sea tan vertiginoso como lo que hemos pasado, pero somos bastante optimistas, ¿no, Robert? Sí, ahí, a ver, como ponemos en la placa, ya la vamos a volver a ampliar. Dependemos panorama internacional, que somos optimistas con el panorama internacional, y los balances. Y los balances va a venir de la mano de la actividad económica, y la actividad económica va a venir un poco de la mano de esta salida del proceso electoral. Creemos que va a ser positiva y después de lograr los cambios. eh, a ver, el gobierno de Milei está siendo en algunas cosas más agresivos y en otras cosas eh, menos ambicioso, ¿sí? Que el gobierno de Macri, porque creemos que está muy decidido a reforma laboral y fiscal, sobre todo laboral, muy focalizado ahí, y no se ha hablado de la reforma previsional que Macri sí la había planteado. ¿Sí? Entonces, como que abarca menos temas, pero está muy agresivo en lograr esos menores temas, ¿sí? Así que desde ese punto de vista pensamos que las reformas de alguna manera pueden ir saliendo, ¿sí? Al menos como para dinamizar un poco más la economía. Veíamos informes en donde los RIGI prácticamente ponen en igualdad de condiciones a las empresas mineras por proyectos. eh, eh, Comparado con Chile, con Perú, con Bolivia, ¿sí? Las pone en igualdad de condiciones, algo que no había pasado y que llevó a varios proyectos a dilatarse, ¿sí? Mencionaban en ese caso el proyecto de cobre de Pachón en la provincia de San Juan, al sur. Em, entonces, bueno, ahí somos optimistas. Para destacar, cuando armamos esto, recién lo decía Fran, estas empresas, las de energía, no fueron las grandes ganadoras, ¿sí? Porque ya venían con un rally previo, ¿sí? Es como que si esto no fuéramos más atrás, veíamos que los bancos venían mucho más atrasados que las energéticas. Bueno, habían muchos miedos sobre qué iba a hacer el gobierno que ganara, más allá de si hubiera Massa o Milei, si iba o no iba a haber una estampida hiperinflacionaria, si iba o no iban a haber corralitos, cepos, Bonex. Bueno, ya no sabemos qué más poner ahí abajo con respecto al mercado financiero. Nada de eso pasó. Ya en su discurso inaugural la noche del 19 de noviembre del 2023, Javier Milei había hablado de honrar los contratos y fue una clara señal de compra de bonos y bancos en esos días. Y si lo miramos desde el punto de vista internacional, los 2 años, ¿sí? Bueno, podemos ver también, Fran, el Merval fue
un gran ganador. No queríamos ensuciar tanto los gráficos, así que lo comparamos poquito contra el SPY, contra el índice chino de acciones y contra Brasil. Sí, creo que la gran mayoría de esto se dio hace, ¿qué? El año pasado, sí, donde el Merval fue por afano, sí, con mucha diferencia el mejor índice a nivel global, ¿sí? Em, Imagínense que si ahora estamos 119 arriba y en un momento estuvimos más de 160, creo que llegó casi a 170% arriba, eh, digamos que veníamos muchísimo más inflados respecto a cualquier otra cosa, ¿sí? Este año se calmó y este año el resto tuvo un tiempito como para reacomodarse. Les dimos un año de ventaja, se podría decir, pero bueno, después con la última remontada volvimos a despegarnos y la realidad es que fue bastante mejor que cualquier otro índice. Debería ser quizás el activo en general financiero que más que más subió, sí, como conjunto, no como individual, porque ahí hay algunas cosas medias estrambóticas que han pasado, para usar una palabra divertida. Pero bueno, y hay demás, obviamente mejoraron esto, pero entre los índices, la realidad es que ha ido muy, muy bien. Eh, Quizás vamos ahora, como decía recién, a un momento donde las subas no van a ser tan vertiginosas y vamos a tener que elegir bien, ¿sí? eh, a dónde nos ponemos, ¿no? A dónde nos paramos. Sí, acá, a ver, tuvimos como dos partes del año bastante, digamos, marcadas, ¿sí? En donde en un momento, Fran, a finales del año pasado, hasta ahí, principio del 2025, nosotros podíamos, quizás también un poco por efecto del blanqueo, no lo sabemos, podíamos ver que nos desacoplábamos a la política, al triunfo de Trump, ¿sí? Fíjese cómo afectó el triunfo de Trump, la asunción de Trump a Brasil, por ejemplo, también un poco a China, y nosotros seguíamos para arriba. Después también ya nos empezamos a acoplar a la política de aranceles que marcó esta caída bastante vertiginosa, que también la sufrió Estados Unidos, China, Brasil. Pero ya esta segunda parte del año ya es completamente nuestra, de nuestro proceso electoral, el triunfo en Buenos Aires y después sí la salida vertical. Nos llama la atención que Brasil no pueda terminar de acoplarse como una economía. Fíjense el índice chino que es el amarillo con el S&P, eh, van ahí, ¿sí? Hay muy poca diferencia entre lo que rinde un poco más de 50, y el índice chino 49 en los últimos 2 años. Si esto agrandáramos la serie, el SPY gana por goleada. Y Brasil no puede, ¿sí? Le cuesta. Veremos si un ciclo de super commodities eh, logra, ¿sí? Que Brasil vaya a buscar más arriba. Pero a veces cuando hablamos de diversificación regional, por ahí nos cuesta. Y acá es también el SPY que tiene un fuerte componente de empresas tecnológicas, que cada vez es más importantes, que están más sobrevaloradas, y un componente del resto de las empresas que viene corriendo muy desde atrás. Pero bueno, es un poco lo que viene pasando, que las acciones americanas a las acciones del resto del mundo vienen muy por encima. A partir de ahora empezamos más con fundamentos que con posibilidades eh, de compresión, de recuperación de precios para adelante. Y ahí los otros grandes ganadores, buscamos una placa que lamentablemente ya no se hace más, del día viernes 17 de noviembre del 2023, que era, esto lo poníamos en los breaks de aquellos días, era la del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, del IAMC, y comparaba, y en aquellos días comparábamos lo que rendía un bono que ajustaba por inflación, que rendía +5, +7. Ya acá empezaba a haber un poco de miedo a una reestructuración de deuda en pesos, contra bonos que rendían prácticamente 60 en dólares. Y en aquellos días siempre decíamos lo mismo: o esta tiene un problema y no lo está reflejando, va a tener un problema,
o esta está regalada, pero acá hay que buscar la compresión, decimos, siempre lo decíamos, no puede rendir tan separado eh, un bono en dólares, ¿sí? En este caso casi 60, a un bono que ajustaba por inflación que rendía 5, 10, y ya en este momento había miedo a una reestructuración, llegaron a rendir mucho menos. Fran, pasamos de eso A esto. a rendir menos de dos dígitos en el caso del Global 2030 y 11, 12 en el Sí, caso de los bonares. claro, hay varios que ya están rindiendo un solo dígito, lo cual eh, casi que no tiene sentido si vemos el cuadro de al lado, con subas vertiginosas, ¿sí? Hay unos que han subido 200%, eh, porque la realidad es que venían muy, muy castigados. Eh, hay, bueno, todo ha subido mucho, ¿sí? Todo ha subido mucho. El riesgo país ayer estaba cerca de los 650 puntos. Sigue comprimiendo bastante, bastante firme. Eh, Vuelvo a repetir lo mismo. Toda la curva de globales rinde un solo dígito. ¿Sí? Eh, Con Estamos pendiente en... positiva. Ah, y encima de eso, con pendiente positiva. Lo explicamos creo que la semana pasada, es lo normal, ¿sí? No estamos acostumbrados a las cosas normales nosotros. Entonces, hasta eh, increíble de ver, ¿no? Tienen pendiente positiva, rinden un dígito, el riesgo país se va a 600 puntos y quizás a 400 en un mediano plazo que nos permita o que le permita al gobierno una reestructuración de esta deuda, eh, o al menos buscar, no sé si al menos, o quizás buscar incluso capitales frescos en el mercado, en los mercados financieros globales, lo cual sería más que interesante. Salió incluso esta semana la ciudad de Buenos Aires con deuda en mercado internacional, ley Inglaterra, por alguna razón, salió con ley Inglaterra, y salieron a 8,5. O sea, muy buenos números para un mercado del cual estábamos completamente, pero completamente aislados, ¿sí? Em, lo mencionabas recién, Robert, con el tema de obligaciones negociables por el lado del capital. Justo recién me apareció una nota y un tuit. Han entrado casi 5.000 millones de dólares, ¿sí? En las últimas semanas vía mercado de capitales. Entonces son cosas que van sumando y ayudan a esa misma compresión, ¿sí? Ingresa mucho dinero, todo se viene para abajo. Y bueno, eh, digamos que es quizás una de las eh, mayores victorias, si se quiere, lo que se ha logrado por este lado con los bonos, ¿no? Eh, Veníamos de épocas bastante oscuras. Recordemos el AL30, el gráfico que está ahí a la derecha, perdón, a la izquierda, era sobre el final, o sea, el cierre de ese día previo al balotaje. eh, Tuvo momentos mucho peores a ese cierre, ¿sí? Entonces, eh, nada, veníamos de lugares bastante oscuros, por decirlo de alguna manera, y la verdad que se ha aclarado bastante el panorama y hay una estrategia clara y una política clara que ayuda muchísimo a que esto, bueno, haya mejorado considerablemente. Sí, creo que uno de los grandes logros del gobierno, del equipo económico, Fran, es haber podido lograr esto de bonos a paridades de 25, y lo tuvimos más abajo, como vos decías, Ujú. a paridades de 80, esta suba del 130, de acuerdo a qué tramo de la curva tomemos, más cerca de 200, como decías vos, Fran. Eh, pero el logro de todo esto es haberlo hecho sin plan Bonex, sin una hiper, sin corralitos, o sea, fue intentando ir cubriendo
¿sí? Cada uno de los agujeros que había, ir desactivando cada una de las bombas que estaban y que no haya habido una explosión de pobreza, no haya habido una explosión o una especificación asimétrica, cuestiones que hubiesen hecho todo un poco más traumático. Fue, dentro de todo, bastante tranquilo. Obviamente han habido ganadores y perdedores en lo que es economía real, o han habido momentos en donde el sector han sido ganadores y después han pasado a ser perdedores. Ahora volveremos a ver, por ejemplo, el mercado financiero o el bancario, ¿sí? Estos últimos 3 meses claramente ha sido un perdedor, los balances no son buenos ahí en esas perspectivas, pero bueno, se tuvo que pasar y ya se está de salida de un poco de ese plan. Con respecto a lo que vos mencionabas de los 5.000 millones de dólares que han entrado, que siempre lo venimos diciendo, cuando hay emisiones de obligaciones negociables en dólares, va a haber un suministro de dólares al mercado de cambios, del mercado libre de cambio o del mercado de MEP y contado con liquidación. Y también no tenemos que olvidarnos, nosotros lo dijimos mucho, sobre todo a lo largo de septiembre y octubre. El mercado llegaba muy dolarizado y en algunos niveles más dolarizado que a la elección del 2023. Se habían dolarizado aproximadamente cerca de un 8% eh, del PBI, ¿sí? O sea, como si lo que producimos en un año, el 8% lo hubiésemos mandado a comprar dólares. Ahora muchos de esos dólares se van a empezar a utilizar, no digamos que se van a empezar a utilizar para vivir, pero sí muchas empresas los van a tener que utilizar para otras, para su flujo de fondos, para sus inversiones. Entonces acá es donde nosotros vemos un dólar, si no hay un shock externo, relativamente tranquilo. Es difícil hoy eh, obtener esta rentabilidad o ver este panorama que veíamos acá en el 2023, ¿sí? Con esta divergencia de curvas en donde algo tenía que pincharse en rendimiento o que explotar por acá abajo. Hoy el retorno total es mucho más complicado, es mucho más paciente, con lo cual hay que enfocarse mucho en las necesidades de la empresa y no buscar un trade ganador, ¿sí? Sino que, bueno, tener muy en claro el objetivo de inversión. Y para ir finalizando la presentación de hoy, una breve mención, como decíamos al principio, de lo que está pasando. Internacional. Bueno, Frank, cuando el mercado tiene ganas de ajustar, ajusta. No importa las Sí, sí, noticias. Es no como cuando pregunta. tiene ganas de subir, sube. Sí, 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 Porque sí. no fue mal lo de Nvidia, pero le buscaron el pelo ahí con el guidance y dejó un poco de dudas si todo lo de inteligencia artificial ya estaba en precios. Sí, sí, la verdad es que arrancó con un tremendo rally positivo, con suba más del 6-7% en algunos momentos y de repente le apagaron la luz y se cayó como un piano. Em, pero bueno, es la vida misma últimamente. Em, eh, digamos que lo de Nvidia digamos, en cuanto a ventas y demás, fue muy, muy bueno, que fue quizás lo que primero el mercado ve, eh, pero no se termina de definir hacia dónde va del todo el tema de inteligencia artificial y demás. Entonces, eso quizás ha generado un poquito de dudas. De todas maneras, hay un par de cositas quizás ahí en la economía americana que no termina de convencer o no termina de arrancar. Eh, Tuvieron líos políticos, la economía va bien, eh, pero hay algunos sectores, como posiblemente el sector laboral, que es muy importante para Estados Unidos, que no termina de acomodarse del todo. No necesariamente sea malo o los números sean malos, pero como que hay todavía mucha incertidumbre en qué es lo que va a pasar. Y entonces eso genera incertidumbre al mercado y no ayuda a que se termine de despegar. Hace unas semanas hubo máximos históricos del S&P, del Nasdaq, eh, y esa ganancia rápidamente se limpió en parte. Eh, entonces, bueno, estamos ahí en un momento de mucha incertidumbre, muchas dudas que no termina de aclarar
Y bueno, esa retroalimentación hace que estemos ahí al pendiente y muy con los ojos puestos en esto, porque a ver cuándo termina de salir. Si el Bitcoin tampoco viene bien, Robert, ¿no? Te No, no, pega no. un Eh, tropezón. u- a ver, un tropezón bastante fuerte si contamos que creo que llegó cerca de 140.000 y está en 90.000 o 88.000 por ahí. Seamos optimistas, Sí, digamos sí. que está en 90. Sí, sí, sin lugar a duda, todo lo que ha sido más activo de riesgo se ha habido muy, muy golpeado. Para los que nos gusta el Bitcoin, siempre tenemos ese lado positivo de que pero ya vas a ver qué sale. También, para lo que nos gusta el oro, y acá es chapear un poco más como activo refugio, ¿sí? El oro, sin lugar a duda, este año ha sido el activo, no solamente refugio, sino que ha sido el activo de los bancos centrales, el activo de los ETF y el activo de los consumidores retail. Así que igual está en un proceso de consolidación, quizás no se ha visto tan afectado como esta caída desde el máximo de los tres índices. Acá ponemos S&P, Nasdaq y Dow Jones, ¿sí? Devolviendo buena parte de las ganancias del mes de octubre, volviendo a ese nivel de septiembre. Así que bueno, pensamos un poco, lo veníamos diciendo en varios breaks anteriores. El mercado está como muy optimista con respecto al recorte de tasas. El recorte de tasas está, la Fed está partida ahí en el recorte de tasas, más el shutdown, y que no hay datos, entonces todavía no se sabe muy bien. Entonces eso pone una pausa al rally. Sí, también varias gestoras deben estar buscando cuidar su fee, sí, ya llegando a fin de año. Y también, Fran, se empieza a activar, que esto ya se había mencionado hace 2 años, perdón, 2 semanas, un plan platita para el 2026. Sí, bueno, Trump en modo masa. Eh, $2.000, ¿sí? Es lo que dice, en realidad creo que lo que mencionó fue más de $2.000 sería un plan de incentivo para la clase baja y media de Estados Unidos, ¿sí? Eh, donde, bueno, si te hacen un cheque en blanco o un cheque en blanco no, si te hacen un cheque de $2.000, eh, bienvenido sea, ¿no? A tomarlo. Y bueno, ahí vamos a tener que ver eh, quién va a ser el mayor ganador. Ayer fue bastante simpático cuando salió esta noticia. Todo se hundía y Walmart subió 7%, casi. Eh, Ujú. quizás un Es un buen indicativo de punto. un Es un buen indicativo de punto. dónde iba a ir el plan platita, ¿no? Eh, no sé si es bueno o malo, porque bueno, si va directo a la compra de alimentos es porque hay una necesidad grande de eso, ¿sí? Pero bueno, quizás hay que ir haciendo un seguimiento de todo lo que sea retail eh, y ese tipo de negocios donde quizás sean los más beneficiados y quizás no sea la mejor noticia que sean esos sectores los más beneficiados. Pero bueno, era hasta gracioso quizás ayer el contraste, ¿no? Donde Nvidia caía mucho, quién quiere IA y quién quiere placas de video, cuando la prioridad es la comida, ¿no? Y Walmart volaba. Entonces, quizás mirando esa imagen muy cortoplacista y muy eh, eh, particular de un día del mercado, podamos tener algunas guías de qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? El año que viene. De todas Bien, maneras, como decía recién, esto está todo muy, muy raro y vamos a ver qué pasa, ¿no? De todas maneras, un plan que arruinaría la situación fiscal de Estados Unidos, que ya tiene déficit del 7%, lo viene sosteniendo el déficit, o sea, no es algo particular o como fue en 2020 con la pandemia, algo para solucionar un problema puntual, viene siendo estructural y eso está complicando mucho las cuentas. Esto no ayudaría para nada en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a tener que también esperar a ver qué pasa. bien. Sí, bueno, muy buen análisis, Fran. Entonces yo lo resumiría así.
Walmart, Costco, Coca-Cola, Claro, sí, sí, Procter, Target, sí, sí, Target, McDonald's quizás, McDonald's, puede ser, sí, sí, bien, o el ETF de consumo masivo de sí, Estados Unidos. para hacerlo más Pa- fácil. claro, para no llenarnos la cartera Sí, de CDRs, el ETF y con eso andaríamos muy bien. Y ahí el punto que vos mencionabas del déficit se va a empezar a hablar cada vez más fuerte y cuando lo escuchemos todos ya vamos a estar en problemas. Ahí es donde vemos cierta fortaleza todavía del oro, de la plata, fundamentalmente. Así que hay que empezar a tener un poco de cuidado con esos 7 puntos del PBI de manera crónica, como empieza a convertirse desde la era Biden para acá, desde la pandemia para acá, empieza a ser complicado eh, de mediano plazo. Así que bueno, este es el panorama internacional y también el review de los 2 años. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no la hay. por ahora eh, no veo ninguna. Ninguna. Bueno, muchas gracias por haberse sumado hoy en este día mix, no laborable. Así que bueno, los esperamos el próximo viernes y que tengan un muy buen fin de semana largo. Buen fin de semana para todos, nos estaremos viendo el viernes que viene, seguramente descansaditos, ¿no? Con varios días de extra, o al menos un día extra de descanso. Buen fin de semana. Fin de semana. Chao, chao.